días, estudiantes del primero medio A. El día de hoy vamos a estudiar uno de los procesos más importantes de la edad contemporánea, que vamos a conocer como Revolución Francesa. ¿Se acuerdan que nosotros la habíamos mencionado como causa externa de la independencia? Bueno, es muy importante que conozcamos un poco más de cerca este proceso y para reforzar también el contenido que hemos venido viendo. El objetivo entonces es caracterizar la Revolución Francesa a través de una guía de aprendizaje para conocer nuestro mundo actual. Y qué importante es entender, chiquillos, cómo el proceso de la Revolución Francesa es sumamente importante para comprender cómo son las cosas el día de hoy. Si usted hoy día tiene derecho a votar, si tiene autoridades, si hay un Senado, un presidente, un poder ejecutivo, es gracias a este proceso. Tres frases tienen que quedarle en su cabeza siempre: libertad, igualdad y fraternidad. Vamos entonces a ver de qué se trata este proceso. ¿Qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, como dice aquí, es un acontecimiento político que dio inicio a la edad contemporánea. Y más que eso, transformó políticamente el mundo de una manera radical. ¿Gracias a qué? A un concepto que ustedes ya han venido estudiando, que es la ilustración. Estas ideas, ¿cierto? Como la separación de los poderes, la libertad, la importancia de la soberanía popular que pudieron ver en la actividad anterior, todas esas ideas, ¿cierto?, ayudaron a que este proceso sucediera y ponerle fin a la monarquía absolutista y transformar para siempre a la sociedad francesa. Estos personajes que tenemos aquí, ¿cierto?, es María Antonieta y su esposo Luis XVI. Y este episodio, ya lo que vemos acá es la Bastilla. Esta es una cárcel donde estaban encarcelados muchas de las víctimas de la injusticia, otros con causas justificadas, ¿cierto?, apresadas por la monarquía y por el rey. Por lo tanto, destruir este edificio fue el gran símbolo de la Revolución Francesa. Vamos a ver por qué. Aquí, chiquillos, no se asusten, yo les puse una línea de tiempo porque siempre es importante cómo sucedieron los hechos, ¿ya? Pero lo que quiero que nos concentremos es aquí. Usted puede ponerle pausa al video y ver con detenimiento todos los hechos que sucedieron durante esta gran revolución. Hay aquí una palabra importante. Los historiadores han denominado la Revolución Francesa como una coyuntura. ¿Pero qué es una coyuntura? Una coyuntura, chiquillos, es una quiebre, una grieta en la historia. Gracias a la Revolución Francesa, el mundo no volvió a ser el mismo. Por eso es una coyuntura, ¿ya? ¿Qué razones nos da? Es la única revolución social de masas y radical. Es primera vez, ¿cierto?, que las clases más bajas de una sociedad se rebelaron contra el sistema establecido. Fueron de manera masiva y radical, ¿ya? Segundo, la única ecuménica, es decir, que fue considerado un hito en todas partes, una revolución universal. Por eso esto lo vemos como una causa externa de la independencia de nuestro país, porque gracias a que sucedió esta revolución en Francia, se empezaron a desarrollar distintas revoluciones en otros lugares del mundo, ¿ya? Es un ejemplo para muchos países. Y tercero, porque en Francia, acuérdense que Europa en ese entonces estaba llena de reinos. El año pasado tuvimos que hacer algunos mapas ahí de las distintas coronas que habían. Pero ¿por qué Francia entonces? ¿Por qué no fue España, por ejemplo? Y es porque en Francia había una monarquía muy fuerte, muy radical, y por lo tanto había un malestar generalizado dentro de las sociedades de más abajo de la pirámide. Vamos a mirar entonces. Miren, ¿por qué es una coyuntura entonces? Es aquella fase de tránsito entre dos estructuras en la que lo establecido está en cuestionamiento y a la vez todavía no está consolidada la siguiente etapa. Es un periodo de cambios e inestabilidad. Chiquillos, indicadores económicos, políticos y sociales cambian para siempre. Se deja fin, ¿cierto?, al antiguo régimen, este que conocíamos en la Edad Media, ¿se acuerdan de eso? Se pone fin a esto, ¿ya? Y asciende unos personajes que ustedes ya conocen, que es esta clase burguesa, pero que ahora ya no son esos burgueses de la edad moderna que tenían esos cheques de cambio, que vivían en el burgo, sino que es una burguesía que ahora tiene mucha más plata y se ha hecho muy rica, ¿ya? Vamos a ver. Por lo tanto, causas de esta Revolución Francesa, ¿qué fue lo que la provocó? ¿Ya? Tenemos una causa que ya la conocemos, una causa cultural que es transversal, ¿ya?, que es la Ilustración. Estas ideas que impulsaron a que el pueblo francés se rebelara. Tenemos una crisis política, una crisis económica y una crisis social,
Todas esas son causas, ya causas políticas, causas económicas y causas sociales para dar finalmente con esta coyuntura que es como esta grieta que explota y cambia la historia para siempre. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución entonces? Vamos a ir poco a poco. Crisis social. La sociedad francesa era rural, es decir, vivía mayoritariamente en el campo y era estamental. Respondía a esta pirámide. Los estamentos estaban divididos así. El primer estado, chiquillos, que es donde está la realeza, la nobleza. El segundo estado, donde están los curitas, ¿cierto? Siempre el clero es el que tiene harto poder y no es ni pobre ni muy rico, ¿ya? Y el tercer estado, que, ojo, chiquillos, este tercer estado era el 97% de la población. Burgueses, artesanos, comerciantes, campesinos, ricos. Pero, ojo, ellos eran mayoría, eran el 97% de la población. Incluso habían algunos burgueses o campesinos que ya tenían un poco de dinero, que por ejemplo podían haberlos hecho pertenecer aquí. Pero ¿por qué están en el tercer estado? Porque tienen privilegios económicos, pero no tienen derechos políticos. Por lo tanto, si yo tengo dinero, no puedo tomar decisiones si no tengo, por ejemplo, derecho a votar. Entonces ellos buscaban el poder político. Ya tenían el poder económico, necesitaban el poder político. Y esto hizo que este tercer estado hubiese una molestia generalizada entre todos. Crisis económica. En Francia hubo una seguidilla de malas cosechas. Imagínense, lo que hizo estallar esta revolución fue que los precios del pan subieron. Es como que si en esta época, ¿cierto?, no subieran el precio del pan, yo creo que muchos de los chilenos perderían la cabeza. Aquí pasó exactamente lo mismo, ¿cierto? Hubieron malas cosechas, no había harina, no había pan, había una crisis alimentaria. Piensen que el pan es el alimento base, junto con la harina, ¿cierto?, que es su materia prima desde hace muchos años. Entonces provocó una crisis. Además, Francia había estado en una guerra con Inglaterra y tenían una profunda crisis financiera. No había dinero, ni pan ni dinero. Crisis política, y esta la conectamos también con la crisis social, recuerden. El tercer estado, este que está aquí, estos burgueses artesanos, comerciantes, campesinos, quería mayor representación, acuérdense, querían poder político. Luego de la crisis económica y la poca voluntad de los privilegiados para apoyar las reformas, un grupo de nobles quiso convocar a los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Esta instancia que ven así. Aquí se reúnen todos los estamentos, ¿ya?, a discutir. Si se dan cuenta, chiquillos, aquí los estamentos son 3 y quienes tenían privilegio eran 2 estamentos, entonces era obvio que en todas las decisiones que querían cambiar las cosas ganaban estos 2 estamentos porque eran 2 votos contra 1. ¿Qué marcó la diferencia aquí en el Palacio de Versalles en estos estados generales? En que se decidió que iban a tener un voto 1-1. Y como sabíamos que el tercer estado era un 97% de la población, el resultado fue distinto esta vez, ¿ya? O sea, había una crisis social, una crisis económica y una crisis política. ¿Qué va a pasar en estos estados generales? Yo aquí les hice un mini resumen que ustedes pueden detener y mirar el video. En los estados nacionales generales, finalmente se prefiere formar una asamblea nacional para aprobar una constitución. Por lo tanto, ojo que hacer una constitución eran ideas de la Ilustración, acuérdense siempre de esto. Por lo tanto, esa asamblea nacional generó un cambio radical y se dice que terminó para siempre con el régimen feudal, ¿ya? No es que Francia haya cambiado de un día para otro, chiquillos. De hecho, después de la toma de la Bastilla, de este proceso revolucionario, tuvieron que pasar hartas cosas. Miren lo que dicen con la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que pasa? Ejecutan a Luis XVI y su familia. A María Antonieta y a Luis XVI los ejecutan. ¿Cómo lo hacen? Le cortan la cabeza en la guillotina. Se termina con el fin del absolutismo en Francia y se funda la Primera República, ¿ya? Se declara los derechos del hombre y del ciudadano, esos derechos que hoy día conocemos que son tan transversales, incluso hoy día hay derechos del niño, etc. Ese día, ¿cierto?, que era solo para los hombres, marcó también un cambio para siempre, dejando en claro, por ejemplo, derechos como el derecho a la vida, etc. Y después de eso, chiquillos, después de esta Revolución Francesa, Europa iba a pasar por muchas etapas distintas.
¿Ya? Por ejemplo, iban a venir revoluciones europeas, las guerras de independencia en América Española. Acuérdense que nosotros estamos viendo esto, la independencia de Chile. Ya habíamos visto que una de las causas era la independencia de Estados Unidos y ahora sabemos que esta revolución que sucedió en Francia también terminó afectando a nosotros como chilenos. ¿Ya? Frente a esto, chiquillos, yo sé que hay harto que ver, que revisar. Yo les hice un resumen de esto. Quisiera repasar finalmente algunas de estas fechas importantes. Ya sabemos que lo primero que pasa fue la toma de la Bastilla, de esta especie de cárcel. Se declaran los derechos humanos después de esta asamblea, de estos estados generales, para después pasar a una asamblea nacional. Tuvieron que pasar, miren, son casi 3 años, ¿cierto?, para que se hiciera una asamblea, se hiciera una constitución. Yo no sé si esto les parece conocido, ¿ya? Como ustedes saben, nuestro país este año va a elegir una nueva constitución, puede que sigan con la misma o puede que cambiemos esta constitución. Entonces, hay hartas cosas que nos pueden parecer cotidianas. Aquí también en Francia se iba a elegir una constitución, ¿ya? Se asalta el Palacio Real, no todo fue tan diplomático, se ejecuta Luis XVI, se hace de nuevo una constitución en democracia social y después, chiquillos, lo que viene, ustedes, dentro del primer ítem que les di, la primera actividad que tuvimos, yo les dejé un video de la Revolución Francesa que podrían volver a revisar, se los voy a dejar adjunto también en el Classroom, donde viene una sucesiva serie de gobiernos que no es necesario que nos aprendamos, pero para saber que este proceso fue lento. No es que nos tomamos la Bastilla y las cosas cambian, sino que van a cambiar paulatinamente. En 1799, todo lo que pensamos que habíamos ganado con la Revolución Francesa se termina porque hay un golpe de Estado. Pero ese es cuento de una siguiente clase. ¿Qué nos importa de aquí, chiquillos? Es que entendamos que gracias a procesos como este, el día de hoy tenemos, por ejemplo, división de los poderes, tenemos posibilidad de elegir a nuestras autoridades, tenemos soberanía popular, muchas decisiones parten desde la gente popular, ¿cierto? El hecho de que en este año se vaya a elegir una constitución responde justamente a eso, que hubo manifestaciones sociales y el pueblo en este caso pidió cambios sociales. ¿Ya? Ante cualquier duda, chiquillos, que tengan respecto de esta coyuntura llamada Revolución Francesa, este cambio radical en la historia, no duden en mandarme un email, preguntar, profesora, no entendí esto del PowerPoint, esto sí lo entendí, esto no tanto. Tenemos que estar en constante comunicación para poder realizar su guía. ¿Ya? Eso, chiquillos, nos vemos en una en una siguiente sección, perdón, para seguir trabajando estos contenidos. Que estén muy bien y nos vemos.